Buenos días a todos, bienvenido a Café y Novelas Ligeras, todas las novelas se estarán subiendo hasta donde se encuentre publicado. Capítulo 136. Vamos a descontrolarnos. 16. El escudo de energía UAAG. Adherido al cuerpo de Gorkon pudo interceptarlos todos con éxito, impidiendo que cualquier ataque lo atravesara. A menos que hubiera un ataque particularmente poderoso que pudiera sobrecargar el escudo de campo de energía UAAG. De los boys en un instante, casi nada podía mover a Gorkon. Sin embargo, ¿qué tan fácil fue sobrecargar el escudo de energía UAAG? De Gorkon en un instante. Kalibak también contempló la escena ante él con asombro. No esperaba que el ataque lanzado por su arma, su trofeo beta más preciado y hábil, fuera absorbido tan fácilmente por esta fortaleza de guerra. Originalmente, el rayo disparado por el trofeo beta que tenía en la mano podía perforar fácilmente incluso los metales más duros del universo, pero ¿por qué no podía penetrar la fortaleza de guerra de estas criaturas orcas pieles verdes? O incluso los denominados escudos de energía podrían ser perforados por su trofeo beta, creando una pequeña brecha en poco tiempo. Esos supuestos escudos de energía simplemente no podían bloquear el rayo disparado por su trofeo beta. Pero, ¿por qué su trofeo beta parecía tan débil e inadecuado al enfrentarse a esta fortaleza de guerra orca piel verde aparentemente increíblemente salvaje? Kalibak no lo creía. Absolutamente no lo creía. Apuntó obstinadamente de nuevo con el trofeo beta a un niño orco piel verde que se encontraba en una plataforma de tiro saliente en la periferia de Gorkon. Luego, soportando las llamas abrasadoras del lanzallamas de escoria asada en la garra de Gao Ge, Kalibak activó su trofeo beta a su máxima potencia y disparó ferozmente al niño orco piel verde en Gorkon. ¡Sas! El rayo trofeo beta, disparado a máxima potencia hacia la piel verde de Gorkon, se precipitó hacia él a una velocidad extremadamente alta, atravesando casi instantáneamente el escudo de campo de energía UAAG. Adherido a la periferia de Gorkon. Luego voló rápidamente hacia la piel verde que gritaba UAAG. Sobre Gorkon. Kalibak se alegró mucho al ver esta escena. Efectivamente, sabía que su trofeo beta, a máxima potencia, tendría sin duda algún efecto en la fortaleza de guerra creada por esos monstruos verdes. El rayo del trofeo beta penetró con éxito el escudo de energía invisible en la periferia de la fortaleza de guerra de los monstruos verdes. Después de todo, ni siquiera las razas planetarias más poderosas, tecnológicamente avanzadas y civilizadas del universo pudieron detener la máxima potencia de salida de su trofeo beta. ¿Cómo podría ese Gorkon que tenía delante detenerlo? Era justo como Kalibak lo había previsto. Kalibak ahora quería ver cómo destruiría por completo la orgullosa y salvaje fortaleza de guerra que esos monstruos verdes se autoproclamaban suyos. Y cuando los monstruos verdes de esta fortaleza de guerra vieran morir tan fácilmente a su compañero en sus manos, seguramente estarían extremadamente aterrorizados, lo que realmente hacía que Kalibak se sintiera interesante y emocionado. Sin embargo, en un lugar que Kalibak no había notado, el aterrador rayo del trofeo beta, originalmente extremadamente poderoso, extremadamente rápido y extremadamente deslumbrante, al entrar en contacto con el escudo del campo de energía UAAG. Unido a la periferia de Gorkon, vio debilitada la mayor parte de su potencia. Su velocidad disminuyó instantáneamente, su potencia se redujo considerablemente y su luz se atenuó de inmediato, como si fuera a disiparse rápidamente en muy poco tiempo. Además, este aterrador rayo del trofeo beta no sobrecargó el escudo del campo de energía UAAG. Adherido a la periferia de Gorkon. Simplemente se debía a que el escudo de energía UAAG, en el punto exacto al que disparó Kalibak, era relativamente débil. El escudo de energía UAAG, diseñado por los boys, protegía principalmente la garra de Gao Ge, el cañón de disparos superpotente de Axstorm y la ubicación del capitán UAAG. De Gorkon, la cabeza de Gork. En cuanto al escudo de campo de energía UAAG, adherido a otros lugares, no era tan denso. Si el rayo de máximo poder del trofeo beta de Kalibak hubiera apuntado a la garra de Gao Ge sobre Gorkon, o al cañón superdisparo tormenta mortal y a la cabeza de Gork, ni siquiera ese rayo habría podido atravesar el escudo de energía UAAG más externo de Gorkon. Esta vez, Kalibak simplemente tuvo suerte. Sin embargo, ya fuera por la bendición de Darkseid o por algún otro motivo, este rayo de trofeo beta, a una velocidad aún lenta, logró impactar con éxito la piel verde UAAG. Que Kalibak quería golpear. Derribó instantáneamente al skin verde que gritaba UAAG, golpeándolo en el pecho. Y los demás, que también estaban en plena UAAG. De repente vieron a una criatura monstruosa a su lado, aparentemente derribada por otra criatura monstruosa.
Se rascaron la cabeza, perplejos por un momento, luego lo ignoraron y continuaron lanzando fuego contra Kalibak, o alguna criatura monstruosa para demonio, en plena Waag. Nada es más importante que Waag. Waag. Capítulo 137. Vamos a descontrolarnos. 17. Sin embargo, justo cuando Kalibak vio cómo derribaban al skin verde y se preparó para usar el trofeo beta que tenía en la mano para seguir disparando a los otros skins verdes, o quizás para usar continuamente el trofeo beta a máxima potencia, apuntó a un solo punto del escudo del campo de energía Waag, que rodeaba a Gorkon para crear una brecha, desactivando temporalmente el escudo. Esto le permitiría aprovechar la oportunidad para colarse y luego desatar una carnicería dentro de Gorkon. Pero, claramente Kalibak le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. El skin verde al que Kalibak había derribado con el trofeo beta ahora se frotaba lentamente la cabeza y el pecho. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor con una expresión confusa y desconcertada, como si nada hubiera pasado. Ese tipo de piel verde, golpeado por Kalibak, no sabía qué demonios le había golpeado. No le había hecho caso a su jefe hacía un momento. Es decir, no había escuchado lo que el jefe de la Waag en Gorkon había dicho sobre ir a luchar contra Kalibak, esa cosa peluda con forma de camarón. Le parecía que luchar contra esa cosa peluda y camarón no era muy emocionante. Solo había uno, no suficiente para luchar satisfactoriamente, no suficiente Waag. Solo una cosa, con un montón de restos mirándolo para que luchara, no era muy interesante. En cambio, vio las densas masas de parademonios. Tantas cucarachas negras serían mucho más satisfactorias de combatir, mucho más divertidas y mucho más Waag. Así pues, la mente de ese bastardo estaba completamente centrada en los lejanos, numerosos y densos parademonios. Continuó lanzando Waag contra ellos, desatando fuego, y no se percató en absoluto de que Kalibak cargaba hacia ellos. Aunque él, ese maldito, hubiera visto a Kalibak, hubiera luchado contra Kalibak y le hubiera lanzado un Waag. Aún así no habría reaccionado a tiempo. Ahora sentía un ligero picor en el pecho, y tras examinarlo más de cerca, resultó estar quemado de color rojo, con solo un pequeño agujero. Una herida tan leve no tuvo ningún efecto en esas criaturas orcas de piel gruesa. En esas cosas camarón se habría considerado una herida grave. Pero en estas criaturas orcas pieles verdes, era como si nada hubiera pasado. Así pues, a los pieles verdes que estaban cerca les daba igual cómo había sobrevivido esa cosa tan mala. Este skin verde también continuó con su Waag. Y siguió dirigiendo su fuego hacia el grupo de parademonios. Kalibak, por otro lado, parecía completamente conmocionado. Estaba verdaderamente abatido por esos monstruos verdes y la fortaleza de guerra que habían creado. Además, Kalibak perdió simultáneamente la confianza en el trofeo beta, su arma antaño más preciada. El aterrador rayo que disparó con el trofeo beta a máxima potencia, aunque no pudiera penetrar el grueso cuerpo metálico de aquella fortaleza de guerra, no podía fallar en su intento de matar a un monstruo verde que solo poseía carne y hueso, ¿verdad? Kalibak estaba completamente perdido. Incluso quería quedarse allí paralizado, para considerar cuidadosamente dónde se había equivocado y por qué las cosas habían resultado así. ¿Cómo podría, estando así, obtener la aprobación de su padre Darkseid? Sin embargo, quedar aturdido en el campo de batalla es un grave tabú, sin importar cuán poderoso e incomparable sea uno. Justo cuando Kalibak estaba distraído, el Gorkon que tenía delante irrumpió de repente con una velocidad aterradora que su tamaño debería haber hecho imposible. En apenas unos segundos, este gigantesco Gorkon cargó directamente frente a Kalibak, blandió su garra Gao-G desde su enorme cuerpo de acero y luego la estrelló con fuerza contra Kalibak que estaba debajo. Usar la garra de Gao-G para aplastar algo tan pequeño como Kalibak parecía como usar un cañón para matar un mosquito, pero a los pieles verdes de Gorkon no les importaba lo que pensaran los demás. Para ellos, Waag. Y listo. Esta acción les hacía sentir Waag. ¡Genial! Y el hermano Mao King Kong, que había caído en desgracia, tampoco se quedaba de brazos cruzados. El jefe orco del hermano Mao King Kong, el jefe de la Waag, también estaba reuniendo a sus reductos. Les dijo que sacaran esas armas increíblemente geniales y que bajo ningún concepto permitieran que esos paletos de Gorkon los menospreciaran. El arma principal del hermano Mao King Kong es un megacañón modificado, una versión grande del cañón de plasma modificado de los orcos, un arma antivehículo poderosa pero bastante poco fiable. Su otra mano, al igual que la de Gorkon, es una garra de poder, pero la llaman la garra del hermano Mao.
Además, está equipada con 2 ametralladoras dobles, 2 pares de lanzacohetes y un cañón de plasma modificado. En general, sigue viéndose muy feroz, lo suficientemente impresionante, ¡guau! Suficientemente impresionante. Gorkon y el hermano Mao King Kong son verdaderamente los generales Umia en todo el sentido de la palabra. En medio de los rugidos de los bois y el jefe de la WAAG. Orca en Morkong. El megacañón modificado del hermano Mao King Kong comenzó a cargarse continuamente, con una deslumbrante luz azul que parpadeaba y pulsaba constantemente, aparentemente a punto de desatar toda su potencia. Aunque el megacañón modificado del hermano Mao King Kong a veces es inestable y muy poco fiable. Pero en ese momento, el megacañón modificado del hermano Mao King Kong se volvió inexplicablemente fiable. Él avanzaba a paso firme, y la deslumbrante luz azul brotaba continuamente. Y este megacañón modificado también emitía enormes rugidos y crepitaciones como truenos y relámpagos. Luego, en el siguiente segundo, cuando Gorkon estaba a punto de aplastar a Kalibak abajo con la garra de su Gauge, el enorme megacañón modificado en manos del hermano Mao King Kong también terminó de cargarse con éxito y, en ese momento, demostró un rendimiento bastante fiable, disparando con un rugido. Capítulo 138 a descontrolarse. 18. Zumbido. Retumbar. ¡Sas! El megacañón modificado de Morkong desató instantáneamente un aterrador rayo de iones azules que se disparó hacia Kalibak a una velocidad extremadamente alta. El poder de este aterrador rayo de iones azules era inmenso, aniquilando todo a su paso. Ya fueran esas criaturas demoníacas o los pieles verdes, todos fueron aniquilados directamente por este aterrador rayo de iones azules, disolviéndose completamente en él, como si nunca hubieran existido. Y ese enorme y aterrador rayo de iones azules parecía estar tenuemente cubierto por una capa de energía verde WAAG, que volaba hacia Kalibak junto con el aterrador rayo de iones azules. Este aterrador rayo de iones azules podría incluso impactar al lejano Kalibak antes de que la garra de Gauge de Gorkon pudiera descender. Y justo en ese momento crítico, el atónito Kalibak reaccionó rápidamente. De repente alzó la vista y vio la enorme garra de Gauge, que se acercaba cada vez más a una velocidad vertiginosa. Kalibak rodó instintivamente y luego se lanzó hacia adelante, moviéndose increíblemente rápido, esquivando por poco el fuerte golpe de la garra de Gauge. Y los pieles verdes de Gorkon, junto con el jefe de la WAAG. Vieron a esa miserable cosa peluda con forma de camarón. Estaban bastante enfurecidos porque él había evadido su ataque con tanta facilidad. Juraron aplastar, destrozar y hacer explotar esa cosa peluda con forma de camarón. De lo contrario, no tendrían rostro para ver a Gork, ni rostro para ver al hermano Lin. Sin embargo, aunque Kalibak esquivara el ataque de la garra de Gauge, no podría evadir el aterrador y masivo rayo de iones azules que ahora se dirigía directamente hacia él, disparado desde el megacañón modificado del hermano Mao King Kong. Por algún motivo desconocido, ese aterrador rayo de iones azules cambió repentinamente su dirección prevista. Originalmente, este aterrador rayo de partículas azules podría haber alcanzado a Kalibak, que estaba debajo de la garra de Gauge. Pero ahora, después de que Kalibak se hubiera alejado directamente y hubiera escapado del alcance del ataque de la garra de Gauge, el aterrador haz de iones azules cambió directamente de dirección. Se lanzó directamente hacia la dirección en la que Kalibak había huido, y Kalibak también pareció presentir algo. Y Kalibak, al igual que antes, jamás lo habría imaginado. Fue precisamente la llamada capacidad de pensamiento de estos pieles verdes, ese poder idealista y aterrador, lo que permitió que ese haz de iones azules, aterrador y masivo, se desviara e incluso invirtiera su dirección, realizando operaciones tan milagrosas. Mientras avanzaba a toda velocidad, Kalibak también giró la cabeza para mirar en la dirección de donde provenían el aterrador zumbido y las explosiones crepitantes, parecidas a truenos. Y cuando Kalibak vio el aterrador rayo de iones azules que se precipitaba hacia él, se alarmó enormemente al instante. Porque sintió una sensación de crisis ante ese rayo de iones azules que se precipitaba hacia él. Aunque este rayo de iones azules no lo mataría instantáneamente si lo alcanzara, era muy probable que lo hiriera gravemente o incluso lo dejara al borde de la muerte. Kalibak no se había imaginado que existiera un arma tan poderosa que pudiera hacerle sentir la amenaza de la muerte. No había tiempo para pensar, ni siquiera tiempo para considerar. El cuerpo de Kalibak ya estaba en posición de carga. Simplemente no podía girar su cuerpo en tan poco tiempo. Así que solo le quedaba planear usar su cuerpo con fuerza para resistir ese aterrador rayo de partículas azules. Aunque era muy probable que le causara lesiones graves en el acto, no había otra opción.
Sin embargo, antes de que Kalibak fuera completamente alcanzado por ese aterrador rayo de iones azules, también apuntó directamente el trofeo beta que tenía en la mano hacia el rayo de iones azules que se dirigía rápidamente hacia él. Disparó ferozmente el rayo igualmente aterrador del trofeo beta, que ya estaba a máxima potencia. Intentó mitigar ligeramente el poder destructivo que el aterrador rayo de partículas azules causaría al impactarle. ¡Sas! Retumbar. El aterrador rayo disparado desde el trofeo beta en la mano de Kalibak interceptó con éxito parte de la energía que se desbordaba de la periferia del aterrador rayo de iones azules. Luego, se produjo una explosión aterradora y un impacto tremendamente poderoso, y el impacto, en el instante en que lanzó a Kalibak por los aires, también permitió que el rayo de iones azules, ligeramente debilitado, lo alcanzara instantáneamente en pleno vuelo. Ese aterrador y masivo rayo de iones azules cubrió y engulló instantáneamente todo el cuerpo de Kalibak. La onda de energía azul devoró todo a su alrededor, luego se contrajo rápidamente, seguida de una aterradora onda de energía que lanzó por los aires todo lo que se encontraba en las cercanías. Y esos miserables pieles verdes del hermano Mao King Kong se llenaron instantáneamente de alegría al ver que había sido el megacañón iónico modificado del hermano Mao King Kong el que había alcanzado a ese canalla Kalibak, y no los idiotas del hermano Mao King Kong quienes habían derribado a esa cosa peluda con forma de camarón, Kalibak. Al instante, les invadió una oleada de alegría. Era simplemente demasiado. La diversión original había regresado. Los miserables restos del hermano Mao King Kong, que anteriormente habían caído en desgracia, estaban extremadamente felices, porque ahora no eran ellos los que estaban en desgracia, sino aquellos miserables restos del Gord Kong que originalmente habían sido tontamente felices. Estos miserables seres de Gord Kong se enfurecieron al ver que el hermano Mao King Kong había golpeado a esa cosa peluda con forma de camarón, Kalibak. Capítulo 139 a descontrolarse. 19. ¿Por qué el brillante cañón del hermano Mao de esas miserables criaturas de piel verde pudo alcanzar a Kalibak, ese camarón peludo, mientras que ni siquiera pudieron tocar a ese camarón peludo, Kalibak, con la garra de Gao Ge? En cambio, fueron objeto de burlas despiadadas por parte de esos personajes secundarios en On Mord Kong. Esto enfureció tanto a las criaturas de piel verde de Gord Kong, e incluso al jefe de la WAAG. De los orcos pieles verdes, que quisieron lanzar una amistosa andanada de fuego directamente contra los restos de Mord Kong. Además, después de que On Mord Kong golpeara a Kalibak con el aterrador megacañón modificado que tenía en la mano, no hubo vacilación. Los skins verdes que lo controlaban inmediatamente utilizaron otras armas en On Mord Kong para desatar otra feroz andanada sobre Kalibak, y el aterrador poder de fuego arrasó una gran área alrededor de Kalibak. Si Gord Kong no hubiera corrido rápido, probablemente habría sido atropellado por esas miserables criaturas de piel verde de Mord Kong, que se veían a lo lejos. Esto avivó aún más las disputas sobre el deseo de Gord Kong de hacer una haga todas las cosas aún más bastardas de Mord Kong. Sin embargo, Gord Kong no se detuvo en ese punto. Apuntó su lanzallamas de escoria abrasadora de la garra de Gao Ge, su pistola de disparos super tormenta mortal y varios cohetes con poder aterrador hacia Kalibak en el humo. Les daba igual si Kalibak seguía allí dentro, si estaba muerto o vivo, o si lo habían hecho pedazos, reduciéndolo a un montón de residuos de una especie de camarón peludo. No hicieron más que descargar su potencia de fuego sobre esa enorme humareda negra, y todo tipo de poder bélico aterrador se desató en un instante. Después de todo, con el denso humo negro envolviendo la zona y varias ruinas derrumbadas bloqueando la vista, los escombros sobre Gord Kong no podían ver Kalibak. En cuanto a por qué no llevaron gafas de visión térmica, mejor no preguntes, porque si las hubieran llevado, no habrían tenido esa sensación de ¡guau! Y Gao Mao y King Kong, estos dos generales, después de un período de plena producción, también se detuvieron. Después de todo, bajo semejante poder de fuego aterrador, incluso edificios de cientos de metros de altura, las robustas fortalezas de esas cosas camarón, serían arrasados directamente por ellos, creando cráteres en el suelo. Sin embargo, una razón aún más importante fue que algunas de las armas de estos desguaces se sobrecalentaban debido al fuego prolongado, y las propias armas no eran fiables, lo que provocaba explosiones o detonaciones en los cañones. Por ejemplo, el lanzallamas de escoria abrasadora y el disparo de tormenta mortal de Gord Kong también dejaron de funcionar debido al sobrecalentamiento. Si no hubiera sido por el jefe de la WAAG.
Engorgkong, que era un orco verde grande bastante inteligente, que a tiempo ordenó a esos matones que aún querían disparar a través de su canal orco. Entonces existía una alta probabilidad de que Kalibak no hubiera destruido a Gorgkong, sino que las criaturas paletas de Gorgkong se hubieran hecho explotar a sí mismas. Y los desmanes en Onmorkon no fueron diferentes. Y de hecho, era cierto. El área donde se encontraba Kalibak, dentro de un radio de unos 200 a 300 metros, fue completamente arrasada por estos dos, Gaomao King Kong. Y no solo la redujeron a ruinas, sino que también dinamitaron un pozo sin fondo dentro de un radio de 200 a 300 metros. Con esto, parece que por muy impresionante que sea algo, sería reducido a fragmentos al instante bajo semejante potencia de fuego aterradora. Entonces, el jefe de la WAAG, Engorgkong, que estaba más cerca del maldito pozo, ordenó a sus chicos que bajaran a revisar. Para ver si ese camarón peludo, Kalibak, que estaba en el pozo grande, ya había muerto. Sin embargo, incluso sin que el jefe Waag Engorgkong se lo recordara a los chicos, ellos mismos no pudieron resistirse y saltaron de Gorgkong uno tras otro. Entonces, agarrando sus armas, se precipitaron como locos hacia el gran foso. Y el piel verde, que afortunadamente no había muerto, que estaba de pie alrededor del pozo destruido, también se reunió para observar, para ver si ese camarón peludo realmente había muerto. Sin embargo, también hubo algunos desgraciados que fueron demasiado perezosos para comprobar si ese camarón peludo había muerto. En cambio, dieron media vuelta y continuaron luchando con las criaturas demonoides restantes. Un montón de criaturas de piel verde se agolpaban alrededor del pozo, todas estirando el cuello para mirar hacia abajo. Sin embargo, algunos de esos bastardos entre ellos sintieron que no podían ver nada de esta manera, así que saltaron directamente. Pero tras oír solo un grito, desaparecieron sin dejar rastro. Se desconoce si murieron al caer al pozo o si fueron asesinados por algo extraño. Pero esto no asustó a las criaturas de piel verde. Al contrario, las excitó aún más. Como pensaban que los camarones peludos podrían no estar muertos y aún podrían estar correteando por ahí, todas esas cosas de piel verde saltaron abajo. Pero inmediatamente después, estos pieles verdes saltaron a ese abismo sin fondo. En ese abismo sin fondo, también resonaban los gritos lastimeros y los feroces disparos de las criaturas de piel verde. Y en su interior se oían rugidos de Waag entrelazados, creando una sensación de caos. Pero pronto, al cabo de un tiempo, en ese pozo sin fondo, todos los sonidos cesaron, hasta que se oyó el último grito lastimero y el zumbido de los disparos. Todo el foso volvió a quedar en completo silencio al instante. Y esos bastardos orcos grandes también se reunían cada vez más y más. Rodearon el borde exterior de ese abismo sin fondo, y luego quisieron volver a saltar hacia abajo. Pero los grandes orcos verdes que los rodeaban les rugieron directamente. Vuelvan aquí, escoria. Aquí hay gato encerrado. Todos afuera, acuéstense. No bajen todavía. Estas cosas de piel verde, cuanto más altas crecen, más se vuelven, y más feroces son. Su sabiduría también aumenta con el crecimiento de su tamaño y altura. Así que, aunque estos grandes orcos verdes sean fanáticos y griten con gran alegría, aún conservarán algo de sabiduría y racionalidad, aunque no mucha. A menos que sigan a su jefe, el hermano Lin, y derroten al grupo de enemigos más impresionante, más Waag y más formidable, solo entonces se fusionarán por completo con el gran Waag. No les importará nada, no se preocuparán por nada, solo Waag y se acabó. Waag es lo más estimulante. Sin embargo, en ese momento, estos grandes orcos verdes junto al foso eran, naturalmente, los más inteligentes. De otro modo, no habrían detenido por la fuerza a esas criaturas de piel verde que aún querían bajar corriendo. Si se tratara de esos grandes orcos verdes sin mucha razón ni sabiduría, podrían haber derribado estos restos con un grito de Waag. Capítulo 140 a descontrolarse. Parte 20. Y los dos jefes de la Waag, que estaban por encima del rey Gao Mao Kong, también ordenaron a sus miserables criaturas de piel verde que no atacaran más, sino que retrocedieran rápidamente. Estos orcos pieles verdes, después de escuchar lo que dijeron los grandotes orcos pieles verdes y sus propios jefes, finalmente reprimieron su deseo de Waag. Y abandonaron el foso. No se lanzaron al abismo sin fondo. Sin embargo, seguían rodeando el abismo sin fondo, continuando la mirada hacia abajo. Parecían querer averiguar algo, pero con sus cerebros no podían averiguar nada.
Sin embargo, apenas una docena de segundos después, entre 20 y 30 orcos pieles verdes de 3 metros de altura jadeaban y resoplaban, cargando un enorme objeto que parecía un reflector. Pero era un estilo bárbaro, muy orco. Auge. Posteriormente, estos orcos pieles verdes que transportaban el enorme reflector colocaron el gigantesco reflector orco en el borde exterior del foso. Entonces, una docena de Megboys lo operaron juntos, y en menos de 2 minutos, con un AAG. De esa docena de Megboys, el enorme reflector orco piel verde se encendió directamente, e iluminó instantáneamente todo el abismo sin fondo. No se pasó por alto ni un solo punto. Todo el foso estaba tan iluminado como de día. Y aquellos pieles verdes que estaban al borde del abismo, al ver a esa miserable criatura de piel verde, fueron tan poderosos que la luz iluminó instantáneamente todo el abismo. Después, inmediatamente gritaron ¡ah! De emoción. Entonces, con entusiasmo, estiraron el cuello y miraron directamente al abismo sin fondo, y esta vez pudieron verlo todo con claridad. Vieron que el pozo sin fondo estaba densamente cubierto por los cadáveres de varios pieles verdes. Todos estos cadáveres eran de aquellos pieles verdes que simplemente habían saltado voluntariamente queriendo participar en la WAAG. Eran pieles verdes inocentes que fueron arrastrados pasivamente por los pieles verdes que saltaron junto a ellos. Sus fuertes cuerpos verdes parecían haber sido destrozados por alguna bestia poderosa. O parecían haber sido completamente separados por alguna fuerza inmensa. En resumen, los cuerpos enteros de todos los pieles verdes que se muestran a continuación estaban en estado de desmembramiento, con sangre roja fresca fluyendo de sus cuerpos verdes. Sin embargo, estos pieles verdes no sintieron nada ante esta escena. En cambio, gritaron ¡ah! Con entusiasmo. Porque sabían que debajo debía haber alguna criatura impresionante, poderosa y repugnante de piel verde. Podría hacerles pasar un buen rato, o quizás esa miserable criatura verde con forma de camarón peludo aún no había muerto. Pero aquellos pieles verdes que estaban sobre el pozo miraron y buscaron una y otra vez, pero seguían sin poder encontrar dónde se había metido Kalibak, esa cosa peluda con forma de camarón. Esto los confundió mucho, y algunos pieles verdes ya no querían escuchar a los orcos pieles verdes grandes y a los jefes de la WAAG. Por encima del Gaomao King Kong. Querían saltar directamente abajo y averiguar qué miserables criaturas de piel verde les esperaban para poder tener una buena pelea. Pero justo cuando esas miserables criaturas de piel verde no pudieron contenerse y quisieron volver a saltar, de repente sintieron como si una veloz sombra negra apareciera ante sus ojos. La sombra era tan rápida que un gran número de pieles verdes ni siquiera notaron su repentina aparición. Solo un pequeño número de orcos pieles verdes de gran tamaño pudieron detectar la repentina aparición de esta sombra gracias a su formidable fuerza. Pero solo pudieron captar algunas imágenes residuales. Esas miserables criaturas de piel verde, sin fuerza real, seguían vitoreando y gritando ¡ah! Deseando saltar y luchar contra Kalibak, esa cosa peluda con forma de camarón, completamente ajenas a que una sombra negra terriblemente rápida acababa de aparecer frente a ellas. Y cuando estos grandullones orcos de piel verde vieron aquella imagen negra residual, se pusieron inmediatamente en alerta y comenzaron a llamar a sus pieles verdes para que se reunieran a su alrededor. Y aquellos pieles verdes también miraban a sus jefes con gran confusión, sin saber qué les pasaba. Ahora era claramente una buena oportunidad para WAAG. Así que ¿por qué iban a reunirse a su alrededor? Algunas criaturas de piel verde, miserables y detestables, se reunieron a regañadientes junto a sus jefes, mientras que algunas desobedientes, o mejor dicho, aquellas pieles verdes que querían WAAG. Ellas mismas, saltaron directamente al foso, deseosas de descubrir qué cosas increíbles había allí que les permitieran tener un buen WAAG. Y a esos grandullones verdes ni les importaban las miserables criaturas de piel verde que saltaban. Eran demasiado perezosos para preocuparse. En cambio, miraron a su alrededor con extrema vigilancia, sin perderse ni el más mínimo crujido, como si algo verdaderamente aterrador estuviera a punto de suceder. De repente, estos grandullones orcos de piel verde pudieron sentir claramente una aterradora intención asesina que venía de detrás de ellos, y estaban a punto de girar la cabeza para ver qué era y prepararse para una respuesta rápida a esa repentina y aterradora intención asesina. Vieron a los pieles verdes rodeando a los orcos pieles verdes grandes, observando lentamente a sus jefes a su lado, con sus cabezas deslizándose gradualmente hacia abajo por sus cuellos. No se trataba de un solo orco grande de piel verde.
En ese instante, docenas, incluso cientos, de estos orcos grandes de piel verde corrieron la misma suerte, muriendo de la misma manera. Horribles manchas de sangre aparecieron en sus cuellos, de las que supuraba sangre constantemente. No, ya no se podía decir que solo se filtraba sangre. Era una sangre aterradora la que brotaba a borbotones. Estos grandullones orcos de piel verde deseaban desesperadamente cubrirse el cuello para evitar que se les resbalara la cabeza, pero ya era demasiado tarde. O mejor dicho, ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar. No pudieron hacer absolutamente nada. En ese instante, solo podían recordar que aún les quedaban divertidas Waag. ¿Cuántas Waag increíbles no habían librado, y cómo habían muerto de forma tan ignominiosa? Esto no era propio de una Waag. Inmediatamente después, estos grandullones orcos de piel verde fueron incapaces de evitar que sus cabezas se deslizaran de sus cuellos. Solo oyeron un sonido de pum, pum. Mientras las cabezas de los orcos pieles verdes, con aterradoras manchas de sangre en sus cuellos, se deslizaban continuamente hacia abajo y luego caían al suelo. Algunos orcos grandes de piel verde, incluso después de que se les decapitara la cabeza, no murieron inmediatamente. En cambio, miraron a su alrededor con los ojos, utilizando la poca conciencia que les quedaba, tratando de ver cuál de esas miserables criaturas de piel verde les había cortado la cabeza. Pero entonces, muy rápidamente, su conciencia se desvaneció. A menos que hubiera un montón de increíbles Pine Boys, también conocidos como esos Orc Mad Dogs, que vinieran y volvieran a colocar las cabezas de esos Orc Big Lads de piel verde sin cabeza en el acto. O si les intercambiaran la cabeza con la de otro piel verde, aún podrían tener una oportunidad de sobrevivir. Capítulo 141 A enloquecer. Parte 21. Sin embargo, aquellos Pine Boys estaban todos dispersos. La mayoría de los Pine Boys se reunieron alrededor de su más impresionante linge, mientras que una pequeña parte de los Pine Boys iban de un lado a otro del campo de batalla, y de hecho algunos chicos del dolor descubrieron a estos grandes orcos de piel verde sin cabeza. Estos chicos del dolor querían llegar rápidamente y volver a colocar las cabezas de estos orcos grandotes de piel verde, o tal vez quitarles los dientes. Los extraían en secreto durante el llamado tratamiento, ya que los enormes colmillos de estos grandes orcos de piel verde eran muy valiosos. Podrían comprarles varias herramientas de repuesto, o muchos vinos de setas deliciosos, o comerse esos jugosos jumpers y ver esas sangrientas carreras de squeaks. Sin embargo, esos skins verdes no tuvieron tiempo de reaccionar. La sombra negra descendió del cielo, estrellándose con fuerza contra el suelo, derribando un círculo de pieles verdes a su alrededor e incluso creando un cráter en el suelo, para luego aparecer directamente entre esas pieles verdes. Y esos pieles verdes quedaron obviamente atónitos ante esta repentina aparición. Todos agarraron las armas que tenían en las manos y cargaron directamente contra el polvo levantado, solo para ser repelidos de nuevo en un coro de guaag. Cuando el polvo se asentó, una figura familiar apareció entre el polvo para estos pieles verdes. Kalibak. En ese momento, Kalibak estaba cubierto de heridas, e incluso la mayor parte de su abundante vello corporal había sido chamuscado por el fuego. Tenía quemaduras, escaldaduras y diversos rasguños por todo el cuerpo, toda clase de heridas extrañas. Sin embargo, en ese momento aún podía caminar, su velocidad parecía incluso mayor que antes y su fuerza era mucho mayor que antes. Kalibak miró a esos pieles verdes con una sonrisa que parecía burlona y, a la vez, una sonrisa de reticencia. Kalibak no dijo mucho, pero al segundo siguiente comenzó su matanza. Cuando aquellos pieles verdes vieron a Kalibak, también gritaron emocionados. ¡Waag! Como este camarón peludo aún no estaba muerto, podían seguir gritando ¡Waag! También podrían tener una buena pelea con este camarón peludo. Y esos dos Gao Mao King Kong también se emocionaron, y el jefe Waag de ambos Gao Mao King Kong rugió a sus muchachos. Les ordenó que volvieran a dirigir su potencia de fuego contra Kalibak, intentando eliminarlo por completo esta vez. Y esta vez, Kalibak no fue tan tonto como antes, ni volvió a distraerse. Primero usó el trofeo beta que tenía en la mano, cargando, chocando, disparando y abriéndose paso a través del montón de skins verdes que tenía delante. Destrozó o hizo volar por los aires a todos los pieles verdes que le bloqueaban el paso. E inmediatamente después, se dirigió en una dirección, que era la de Gord Kong, que estaba justo al frente. Los skins verdes que lo rodeaban simplemente no podían detener a Kalibak, que ahora estaba furioso como una bestia. Capítulo 142 A descontrolarse. 22. Y los pieles verdes de Gord Kong, al ver a Kalibak cargando contra ellos de nuevo, también se emocionaron muchísimo.
Todos sacaron sus armas y desataron una furiosa andanada de fuego sobre Kalibak. Los lanzallamas de escoria abrasadora en la garra de Gao Ge, junto con varios lanzacohetes y grandes cañones gemelos, y el arma super disparo de tormenta mortal en Gork Kong también estaban emitiendo potencia de fuego continuamente hacia Kalibak. Pero en ese momento, Kalibak estaba completamente ajeno a todo. No esquivó el aterrador poder de fuego que se abalanzaba sobre él. Utilizó directamente su cuerpo para resistir ese aterrador poder de fuego, lanzándose contra Gork Kong. Aún así, gran parte de la potencia de fuego siguió sin alcanzar a Kalibak, que cargaba a gran velocidad. Y Kalibak, sujetando con fuerza el trofeo beta en su mano, alcanzó a Gork Kong casi en un instante. Entonces, independientemente de si existían escudos invisibles en la periferia de Gork Kong que pudieran bloquear los disparos a la velocidad de la luz de su trofeo beta, que eran los escudos de campo de energía UAAG, acoplados a Gork Kong, golpeó con fuerza el cuerpo de acero de Gork Kong. ¡Boom! Gork Kong, fuertemente golpeado por Kalibak con el trofeo beta, dejó escapar un rugido ensordecedor. En ese instante, Gork Kong, que estaba en movimiento, fue detenido en seco por la aterradora e inmensa fuerza de Kalibak. Y se produjo un retroceso aterrador, cuya fuerza derribó a todos los pieles verdes de Gork Kong, excepto al jefe de la WAAG, que era bastante poderoso. El punto de Gork Kong donde golpeó Kalibak también sufrió una enorme abolladura. Kalibak solo necesitaba un poco más de fuerza para penetrar directamente el cuerpo de acero de Gork Kong y entablar una batalla directa y cuerpo a cuerpo con el piel verde que se encontraba adentro. Aunque el escudo del campo de energía UAAG también proporcionaba cierta protección a Gork Kong. Los escudos de campo de energía UAAG, unidos a Gork Kong y Mao He King Kong, se utilizaban principalmente para defenderse de ataques a distancia de alta velocidad, no en combates cuerpo a cuerpo. Y un tipo como Kalibak, que poseía una fuerza individual tan poderosa combinada con aterradores golpes cuerpo a cuerpo, fue suficiente para hacer que Gork Kong sintiera lo que significaba sacudir los cielos y la tierra. ¡Qué sorpresa tan tremenda! Pero Gork Kong, confiando en su amplio chasis y su enorme cuerpo metálico, que además estaba cubierto por un escudo de campo de energía UAAG, logró resistir en cierta medida el feroz golpe de Kalibak, el jefe de la UAAG. Orca sobre Gork Kong también se enfureció al instante. Les gritó a sus bastardos subordinados que activaran rápidamente todas las armas a máxima potencia. El aterrador cañón de superdisparos de la tormenta mortal disparaba continuamente contra Kalibak, abajo, sin aflojar lo más mínimo. Aunque algunas de las balas que volaban descontroladamente aún no alcanzaron a Kalibak, que se encontraba a quemarropa. Algunas balas de la superpistola de disparos de la tormenta mortal, imbuidas con energía UAAG verde, sí impactaron en Kalibak. Originalmente, la potencia de fuego del arma super disparo de la tormenta mortal no habría causado mucho daño a Kalibak. Después de todo, Kalibak poseía un cuerpo poderoso como el de Superman y podía resistir esa aterradora potencia de fuego. Pero cuando las balas del arma super disparadora de la tormenta mortal se imbuyeron de una densa energía UAAG, entonces, esas balas de la super tormenta de la muerte se volvieron excepcionalmente feroces. Las enormes y aterradoras balas impactaron el cuerpo de Kalibak. Si bien no penetrarían completamente su carne en el acto, dejarían a Kalibak magullado y maltrecho. Algunos disparos bien dirigidos de la superpistola de disparos de la tormenta mortal que impactaron el cuerpo de Kalibak incluso le arrancaron parte de la carne en el acto. Kalibak rugía de dolor, pero soportó la constante agonía en su cuerpo y continuó embistiendo a Gork Kong. Sin embargo, el enorme Gork Kong, junto con las miserables criaturas de piel verde que lo acompañaban y su jefe de la WAAG, no lo permitirían. WAAG. Retumbo. Pum. Clam. Las miserables criaturas de piel verde sobre Gork Kong, junto con su jefe WAAG, rugieron y gritaron WAAG con furia. Entonces, los pieles verdes sobre Gork Kong controlaron la garra de Gao Ge y la estrellaron con fuerza contra Kalibak. Kalibak notó rápidamente la sombra aterradoramente enorme que se cernía sobre él, la cual cubría por completo todo su cuerpo. De repente alzó la vista, agarrando el trofeo beta con fuerza y con el rostro lleno de ira, luego saltó y blandió el trofeo beta con fiereza contra la colosal y aterradora garra de Gao Ge. En un instante, la contienda entre el trofeo beta y la garra de Gao Ge, la contienda entre Kalibak y todos los pieles verdes en Gork Kong, así como su jefe WAAG,
La colisión entre el trofeo Beta y la garra de Gao Ge produjo inmediatamente una enorme ola de estruendo metálico, y se levantó una aterradora onda de impacto que derribó a los pieles verdes circundantes, así como a los parademonios restantes que se habían apresurado a ayudar a su amo. Desde fuera, el choque entre ambos fue como una efímera intentando sacudir un gran árbol. Kalibak simplemente no podía enfrentarse a un Gorkon tan enorme y aterrador. Gao Ge lo habría aplastado contra el suelo, convirtiéndolo en una pulpa roja como la sangre incrustada en la tierra, imposible de extraer. Pero, de hecho, no fue así. Kalibak utilizó el poder aterrador que emanaba de su cuerpo para resistir con éxito el golpe descendente de la garra de Gao Ge. Y Kalibak incluso logró lanzar la garra de Gao Ge hacia arriba. Después de que Kalibak lanzara la garra de Gao Ge con su aterradora e inmensa fuerza, también provocó que el centro de gravedad de Gorkon se volviera inestable, haciéndolo balancearse precariamente, como si estuviera a punto de caer hacia atrás. Y Kalibak no dudó lo más mínimo. Después de caer al suelo desde el aire, inmediatamente volvió a agarrar el trofeo Beta en su mano y lo estrelló con fuerza contra el chasis de Gorkon que tenía delante. Inmediatamente después, mientras se lanzaba contra Gorkon, Kalibak volvió a ajustar el trofeo Beta que tenía en la mano a su estado de máxima potencia. Entonces, justo cuando estaba a punto de embestir a Gorkon, usó rápidamente el trofeo Beta que tenía en la mano para dispararle al Gorkon que estaba cerca. El aterrador rayo salió disparado instantáneamente directo hacia Gorkon, seguido del fuerte impacto del trofeo Beta. Zumbido. Wash. Pum. El rayo aterrador de máxima potencia emitido por el trofeo Beta en la mano de Kalibak. A esta corta distancia, logró atravesar con éxito el escudo del campo de energía Waag, adherido al exterior de Gorkon. Capítulo 143 a descontrolarse. Parte 23. Ese aterrador rayo trofeo Beta, en un instante, sobrecargó por un corto periodo todo el escudo del campo de energía Waag unido a la periferia del Gorkon, y luego atravesó directamente todo el Gorkon. Las miserables criaturas de piel verde que estaban debajo, dentro del alcance del rayo trofeo Beta dentro del Gorkon, fueron reducidas a cenizas, e incluso las esporas de piel verde adheridas a los bois fueron aniquiladas en gran medida por este aterrador rayo. Hay que tener en cuenta que esto ocurrió incluso después de que las esporas de los pieles verdes se hubieran fortalecido. Si se tratara de esos restos de Warhammer 40K, habrían sido completamente aniquilados por este terrible ataque. No habría quedado ni rastro de esporas. Esto es mucho más potente que los mega agitadores que usan esas latas de piel negra de las salamandras. Apuesto a que esas latas de piel negra son solo un montón de cochinillas sin espina dorsal, nada potentes. Aunque el aterrador rayo disparado por el trofeo Beta solo abrió un pequeño agujero, el alcance total del ataque fue de apenas 3 metros de ancho. Para el enorme y temible Gorkon, que medía más de 20 metros de altura, esto no representaba un daño significativo. A lo sumo, su chasis quedó ligeramente inestable. Sin embargo, esto fue suficiente para que el combate cuerpo a cuerpo de Kalibak fuera más efectivo, permitiéndole aplastar mejor y sin ningún obstáculo al Gorkon que tenía delante, esa fortaleza bárbara de las criaturas orcas piel verdes, que le había dado muchos problemas. En el momento en que el trofeo Beta disparó su aterrador rayo, Kalibak estrelló con fuerza su trofeo Beta contra el mismo punto del Gorkon que Kalibak había abollado significativamente con anterioridad. Lo que siguió fue nuevamente una colisión de metal contra metal, pero esta vez, el trofeo Beta en manos de Kalibak seguía teniendo la ventaja absoluta. Un estruendo aterrador estalló en el instante en que ambos hicieron contacto, aún más poderoso, grandioso y magnífico que el golpe anterior de Kalibak con el trofeo Beta sobre el Gorkon. Porque en el caso anterior, el cuerpo de acero del Gorkon todavía estaba cubierto con un denso escudo de campo de energía Waag, que aún podía ofrecer cierta obstrucción y rebote contra el bombardeo del trofeo Beta en la mano de Kalibak. Pero ahora era diferente. Kalibak utilizó directamente el aterrador rayo emitido por el trofeo Beta para sobrecargar por la fuerza, durante un breve periodo de tiempo, el escudo del campo de energía Waag unido al cuerpo de acero del Gorkon. En adelante, el cuerpo de acero del Gorkon ya no tenía ningún escudo de campo de energía Waag para disipar la presión de su enorme cuerpo de acero, y solo podía confiar en su grueso y bárbaro cuerpo de acero original para resistir los ataques de Kalibak.
Cuando llegó el aterrador rugido del acero y el aún más aterrador impacto, la zona previamente muy abollada del Gorg Kong fue atravesada directamente por Kalibak con el trofeo beta en la mano. Y esos skins verdes que estaban dentro del Gorg Kong salieron volando instantáneamente por este impacto masivo, estrellándose violentamente contra alguna extraña parte interna del Gorg Kong, o incluso lanzando por los aires a otros skins verdes que estaban a su lado o detrás de ellos. Sin embargo, algunos desafortunados skins verdes vieron sus cuerpos verdes destrozados en el acto por el aterrador impacto de este golpe, convirtiéndose en un charco de fragmentos de hongos. O bien, eran decapitados directamente por los fragmentos y bloques de metal que se desprendían y hacían añicos dentro del Gorg Kong, o sus cuerpos eran atravesados directamente, abriendo un enorme agujero sangriento. Luego se desplomaban al suelo, gemían un par de veces y morían al instante. Al igual que un efecto mariposa, el cuerpo de acero, originalmente aterrador y masivo, del Gorg Kong comenzó a partirse rápidamente a lo largo del enorme agujero de 10 metros de diámetro que había sido perforado por el trofeo beta. Su enorme cuerpo, ensamblado con diversos metales extraños o acero, en ese momento era como un trozo de papel ya desgarrado y roto. Tras una suave brisa, comenzó a dispersarse con el viento, cayendo al suelo. Y aquellas miserables criaturas orcas piel verde supervivientes dentro del Gorg Kong, que vieron a Kalibak y resultaron ilesas, cargaron inmediatamente contra Kalibak, el culpable, gritando furiosamente ¡guau! Rugiendo y recogiendo sus armas. Les daba igual si podían derrotar a esa cosa peluda con forma de camarón que tenían delante, la cual acababa de destruir al Gorg Kong de su jefe. Solo sabían que esa bestia era una auténtica bestia invencible, en la cima de su ferocidad, e increíblemente impresionante. Cada miserable criatura orco piel verde se emociona y entusiasma absolutamente al ver una cosa tan impresionante, feroz y suficientemente guau. Esa maldita cosa peluda con forma de camarón podría incluso destruir la posesión más preciada de su jefe, es decir, de Gorg Kong, bajo el mando del líder supremo de la guau. Capítulo 144 a enloquecer. 24. Entonces fue aún más aún más impresionante. Kalibak no tuvo piedad de los restos, utilizando directamente el trofeo beta que tenía en la mano para desatar una carnicería entre los bois. Miembros volaron por todas partes, sangre carmesí salpicó y diversos órganos internos quedaron esparcidos por el suelo. Sin embargo, a las miserables criaturas de piel verde no les importó en absoluto, y continuaron avanzando hacia Kalibak. El problema era que la diferencia de poder entre ellos era demasiado grande. En un instante, Kalibak mató a cientos de esas miserables criaturas de piel verde, y cuantas más llegaban, más mataba, sin parar. Y sobre la cabeza de Gork, en el Gorg Kong, que no dejaba de partirse y colapsar, un gran orco verde, de casi 5 metros de altura, rugía y gritaba ¡guau! Sin cesar. Este gran orco verde era el líder supremo del ¡guau! De este Gorg Kong. Ahora estaba extremadamente enojado, extremadamente ¡guau! Quería aplastar a ese maldito camarón peludo, que se había atrevido a desmantelar a su gran bebé, hasta convertirlo en pulpa y dárselo de comer al saltador. Este era su preciado y magnífico juguete, que había conseguido a cambio de muchos dientes de esos codiciosos Melbois y los orcos pieles verdes Melboses. Que ese bastardo engendro peludo lo hubiera desmantelado era absolutamente imperdonable. Sin embargo, cuando el jefe líder de los Gorg Kong quiso bajar corriendo de los Gorg Kong para liderar a sus bois en la Kalibak, esa cosa peluda con forma de camarón, hasta la muerte. De repente, el jefe de los Gorg Kong pareció ver una gran conmoción afuera a través del ojo de Gork, y también escuchó algo a través del impresionante micrófono orc conectado al exterior, que transmitía sonidos externos. Le pareció oír algo extraño, pero también un sonido extrañamente familiar. ¿Por qué me suena tan familiar la voz de este bastardo? Qué raro, verdaderamente raro. Justo cuando el jefe orco piel verde, líder de la el Gorg Kong, reflexionaba sobre el origen de aquella voz familiar, se dio cuenta de que parecía hacerse cada vez más fuerte. ¿Sí? Lo sé. Lo sé. No, eso es. El jefe orco piel verde, líder de la el Gorg Kong, reflexionó un instante con su cerebro no muy brillante. De repente, pareció recordar algo, asomando su enorme cabeza verde por el ojo de Gork y mirando a su alrededor, intentando localizar el origen de aquel sonido familiar. Finalmente, lo encontró. En ese momento, el hermano Mao King Kong levantó el megacañón modificado que tenía en la mano y lo apuntó al Gorg Kong.
El enorme megacañón modificado, pintado de rojo oscuro por los bois, ahora destellaba con una deslumbrante luz azul, y relámpagos lo recorrían constantemente, emitiendo crepitaciones. Además, su zumbido se hacía más fuerte y penetrante. Y esta vez, la potencia del megacañón modificado del hermano Mao King Kong también fue ajustada al nivel más alto y feroz por esas miserables criaturas de piel verde y el líder jefe piel verde del hermano Mao King Kong. El aterrador megacañón modificado emitió un inmenso zumbido, y los iones del arco eléctrico en el megacañón modificado surgieron violentamente, haciendo que su aterradora luz azul se volviera aún más deslumbrante. De hecho, si los ojos de esas cosas camarón siguieran mirando fijamente esa aterradora luz azul ionizada, se quedarían ciegas en cuestión de segundos. Y el megacañón modificado del hermano Mao King Kong, capaz de emitir una luz azul tan aterradora, claramente llevaba un tiempo cargándose. Esto indica que esos soldados rasos del hermano Mao King Kong ya habían comenzado a cargar tan pronto como Kalibak y Gorkon comenzaron a luchar. Sin embargo, ya era demasiado tarde para decir nada. El jefe piel verde, líder de la WAAG, incluso pudo ver esos restos en el hermano Mao King Kong. Y la arrogante y enloquecida aparición del jefe orco piel verde, líder de la WAAG, que también era un bastardo en el hermano Mao King Kong. En ese momento, el megacañón modificado del hermano Mao King Kong había terminado de cargarse con éxito, y la deslumbrante luz azul había alcanzado su punto máximo. El feroz arco eléctrico que fluía en su interior también emitía un zumbido aterrador y crepitaciones, completamente incapaz de contener su deseo de dispararse y masacrar todo a su paso. El jefe orco piel verde, líder de los Gorkon, miró atónito a la distancia al hermano Mao King Kong, sin saber si gritar ni qué hacer. Al final, solo pudo pronunciar esta frase. Oh, Gork, ¿esto es verdaderamente una locura? Capítulo 145 Apariencia, parte 1. Auge. ¡Sas! El megacañón modificado de Morkong disparó inmediatamente un aterrador rayo de electroplasma hacia Gorkong. La deslumbrante luz azul iluminó instantáneamente toda la tierra, e incluso Lin Feng pudo ver lo que el hermano Mao había hecho con su Morkong. Sin embargo, Lin Feng inmediatamente usó la energía WAAG para conjurar una enorme barrera de energía WAAG. Separó ese aterrador rayo de electroplasma azul de las miserables criaturas de piel verde que lo rodeaban. Esto impidió que el aterrador rayo electroplasmático azul afectara a los pieles verdes circundantes. Aunque había muchos de estos pieles verdes, Lin Feng sintió que tales pérdidas innecesarias eran completamente injustificadas, por lo que tomó medidas para proteger a esas miserables criaturas de piel verde. En cuanto a los pieles verdes que se encontraban directamente dentro del alcance del aterrador rayo electroplasmático azul, a Lin Feng no le importaba y solo podía desearles buena suerte. Al oír el fuerte estruendo, Kalibak reaccionó rápidamente, deteniendo de inmediato su lucha con los pieles verdes. Entonces, sin mirar atrás, se lanzó hacia un lado, intentando esquivar el ataque de Morkon con la mayor velocidad posible. Sin embargo, al igual que la última vez, ese aterrador rayo de electroplasma azul seguía imbuido de una densa energía verde WAAG. Y entonces ese aterrador rayo de electroplasma azul, al moverse Kalibak, cambió su trayectoria y se dirigió directamente hacia Kalibak. El aterrador rayo electroplasmático azul aniquiló a todos los pieles verdes y criaturas demonoides a su paso. Sin embargo, cuando el rayo electroplasmático más aterrador estaba a punto de afectar a otros pieles verdes en los alrededores, algunos pieles verdes estaban protegidos por densos escudos de campo de energía WAAG verdes, lo que impidió que resultaran dañados por este aterrador rayo electroplasmático. Kalibak, sin embargo, no tuvo tanta suerte. Su velocidad de escape no era mayor que la del aterrador rayo de electroplasma azul que se aproximaba rápidamente. Y así, después de correr durante unos segundos, Kalibak fue rápidamente atrapado por ese aterrador rayo de electroplasma azul. Ante esta situación, Kalibak intentó una vez más recrear la escena anterior. Kalibak sacó su trofeo beta y lo apuntó a ese aterrador rayo de electroplasma azul, disparando un potente tiro. Pero ni siquiera el aterrador rayo disparado por el trofeo beta a máxima potencia pudo replicar la escena anterior contra el aterrador rayo de electroplasma emitido por el megacañón modificado que funcionaba a máxima potencia. Solo conseguía debilitar ligeramente el poder del aterrador rayo electroplasmático azul, pero esto era prácticamente inútil. Kalibak solo pudo mostrar expresiones de horror y renuencia mientras se enfrentaba una vez más de frente a ese aterrador rayo de electroplasma azul. Con un fuerte estallido y los gritos involuntarios de Kalibak, este quedó completamente envuelto por ese aterrador rayo de electroplasma azul.
Estaba completamente inmerso en este océano azul. Esos orcos pieles verdes también vieron a Kalibak sumergido en ese océano azul de electroplasma. Entonces se volvieron locos con Waag. Esta vez, aunque viniera un inmortal dorado, no podría salvar a Kalibak. Y, en efecto, unos segundos después, la zona cubierta por el haz de electroplasma azul quedó en completo silencio. Había restos carbonizados por todas partes, un enorme espacio vacío y diversas ruinas destruidas. Y montones de pieles verdes, así como los cadáveres de criaturas demoníacas, habían sido reducidos a cenizas por aquel aterrador rayo de electroplasma azul. Kalibak, por otro lado, tuvo suerte, pero también mala suerte. Debido a que se enfrentó directamente al aterrador ataque del megacañón modificado, quedó envuelto capa tras capa por ese aterrador rayo de electroplasma azul. Sus heridas eran extremadamente graves. No quedaba ni un solo trozo de carne sana en todo su cuerpo, e incluso sus órganos internos estaban carbonizados. Su piel exterior, su rostro, su cabeza, todas las áreas visibles se habían convertido en una capa negra carbonizada, o piel desprendida y cosida. Kalibak se encontraba ahora en estado de casi muerte. Sin embargo, su poderosa capacidad de recuperación física seguía proporcionando asistencia continua a su cuerpo, impidiendo que perdiera toda su vitalidad tan rápidamente. Pero si Kalibak permanece en su estado actual y no recibe tratamiento oportuno, aunque pueda resistir un tiempo, estará fuera de su alcance revertir la situación. Al ver a Kalibak en tal estado, esas miserables criaturas de piel verde se reunieron a su alrededor. Algunas de esas miserables criaturas de piel verde querían subir y cortarle la cabeza a Kalibak. Pero fueron detenidos por los grandotes orcos de piel verde que estaban junto a ellos. Y la acción de esos grandotes orcos de piel verde de detener a esas miserables criaturas de piel verde no se debió a que esos grandotes orcos de piel verde quisieran cortarle personalmente la cabeza a Kalibak como trofeo. Fue porque su maestro, Lin Fen, en ese momento, a través del campo de energía Waag, les dijo a todos los pieles verdes presentes que no se movieran imprudentemente. Porque Lin Fen podía sentir que un tipo poderoso ya había llegado. Y Lin Fen, al sentir esa aura familiar a través del campo de energía Waag, también supo exactamente quién había llegado. Entonces Lin Fen mostró los colmillos, con los ojos llenos de una expresión guerrera. Sabía que Darkseid había llegado. Parecía que esa cosa maldita seguía sin poder contenerse. Lin Fen pensó para sí mismo. Sin embargo, Lin Fen también sintió, a través del campo de energía Waag, que había otro individuo igualmente poderoso junto a Darkseid. Aunque no tan poderosa como Darkseid, esta aterradora aura era mucho más fuerte que la del casi muerto Kalibak. Ni siquiera Kalibak en su apogeo era completamente incomparable al dueño de esa aura aterradora. Capítulo 146 Apariencia, parte 2. Lin Fen también sabía que el aura que rodeaba a Darkseid debía ser la de Mantis, el general de mayor rango de Darkseid. Efectivamente, justo después de que Lin Fen sintiera las auras de esos dos tipos a través del campo de energía Waag, apareció un enorme portal directamente frente a él. Entonces, una figura imponente emergió del portal gigante. Era esa figura familiar, esa existencia capaz de enloquecer a todos los pieles verdes. Darkseid. Había regresado. Darkseid escudriñó lentamente todo a su alrededor con sus ojos rojos brillantes, observando el caótico campo de batalla y mirando fijamente al moribundo Kalibak. Y todos esos incontables pieles verdes miraban fijamente a Darkseid, que había aparecido repentinamente del portal, con los rostros llenos de emoción y Waag. Inmediatamente después de Darkseid, quien emergió del enorme portal fue Mantis, el guerrero más fuerte de Darkseid. Mantis vestía un traje de combate verde, llevaba un casco dorado con púas y su físico era extremadamente robusto. Tenía el aspecto de un guerrero increíblemente poderoso, y de hecho, lo era. La fuerza de combate de Mantis era simplemente formidable. El poder de Mantis solo era superado por el de Darkseid. Era inmune a todos los ataques físicos y podía absorber la energía y los ataques mágicos de cualquiera. Estas pocas ventajas por sí solas le bastaban para otorgarle una ventaja absoluta al enfrentarse a razas poderosas o enemigos formidables en sus conquistas, permitiéndole aniquilar a todos los enemigos en su camino con una fuerza abrumadora. Mantis era también el más leal y devoto de los poderosos guerreros de Kalibak. Era uno de los subordinados más confiables de Darkseid y una de sus herramientas más útiles. En ese momento, Mantis, al igual que Darkseid, miró al moribundo Kalibak. Sin embargo, Mantis no miró fijamente a Kalibak, que estaba arrodillado, como sí lo hizo Darkseid.
En cambio, tras una rápida mirada a Kalibak, apartó la vista y luego miró a los pieles verdes que los fulminaban con la mirada, sin decir una palabra. Mantis respondió de la misma manera, con la mirada, contra los pieles verdes que los fulminaban con la mirada. Si esos pieles verdes se atrevieran a cargar inmediatamente, Mantis también les cortaría la cabeza de inmediato y destrozaría sus cuerpos, presentando este primer logro de batalla de un planeta alienígena a su maestro, el gobernante de Apokolips, Darkseid. Tras ellos, emergieron simultáneamente tres individuos. La abuela Bondad, Kante y el Doctor Caos. El Doctor Caos poseía poderosas habilidades de telepatía y control mental, capaces de controlar simultáneamente las mentes de múltiples individuos o incluso de los habitantes de un planeta entero. El nombre de abuela Bondad sonaba amable, pero en realidad no lo era en absoluto. Al contrario, era excepcionalmente despiadada. Era la comandante de las fuerzas especiales de Apokolips, encargada específicamente de reclutar guerreros talentosos para que Darkseid les lavara el cerebro y los pusiera a su servicio. El famoso Escuadrón Furias fue entrenado personalmente por ella. El último, Kante, era conocido como el maestro de artes marciales más fuerte del universo, experto en las técnicas de lucha de más de 100 millones de planetas. También era el asesino y rastreador más poderoso del universo. Cualquiera a quien marcara como objetivo, sin importar a dónde huyera en el universo, sería encontrado y asesinado por él. Estos tres eran también los guerreros de élite de Darkseid, destacando en sus respectivos campos. También hicieron importantes contribuciones a las conquistas de Darkseid por todo el universo. En ese momento, miraron el Kalibak carbonizado, sin decir nada, pero el desdén en sus ojos lo decía todo. Enfrentarse a una raza bárbara, una raza prácticamente sin tecnología, una raza débil hecha de chatarra, capaz únicamente de confiar en su fuerza física para luchar. Ese tal Kalibak fue realmente golpeado así por ellos. Fue una auténtica vergüenza. Esto supuso una gran humillación para todo Apokolips. ¡Qué enemigos tan débiles! Kalibak, considerado el segundo guerrero más fuerte y de élite de Darkseid, perdió ante estos débiles enemigos e incluso estuvo al borde de la muerte. Fue una humillación tremenda. Tras esto, un grupo de guerreras aparentemente de élite emergió del portal. Todas parecían ser mujeres. Eran el Escuadrón Furias, bajo el mando de la abuela Bondad. Todas las integrantes del Escuadrón Furias eran nuevas diosas de Apokolips. Todos ellos eran muy hábiles en artes marciales, conocidos por su crueldad, y habían sido sometidos a un riguroso entrenamiento desde una edad temprana, con el cerebro lavado para estar dispuestos a morir por Darkseid. Tras el Escuadrón Furias se encontraba una gran multitud de criaturas demonoides, junto con diversas armas aterradoras y máquinas de guerra a gran escala impulsadas por estas criaturas demonoides. Y estas criaturas demoníacas que acompañaban a Darkseid y sus fuerzas eran claramente mucho más poderosas que los parademonios liderados anteriormente por Kalibak y Steppenwolf. Sus cuerpos eran más robustos y altos, y su equipo más sofisticado, como si así debieran ser las verdaderas máquinas de guerra. Estos parademonios también fueron una pieza clave en la conquista de las estrellas por parte de Darkseid. Todo esto emocionó muchísimo a esas malditas criaturas de piel verde. De esto se trataba la Waag. Por fin podían enfrentarse a los más fuertes. Esto era increíble. Los grandotes orcos de piel verde ya no pudieron contener su emoción en ese momento. Capítulo 147 Apariencia, parte 3. Todos los pieles verdes esperaban ahora las órdenes de un orco, el más malo, el más Waag. El jefe más impresionante entre ellos, Lin Feng. Todas las criaturas de piel verde albergaban un corazón palpitante. La mayoría de los pieles verdes giraban la cabeza a cada segundo para ver cuándo Lin Feng iba a dar la orden, el gran Waag. Así podrían tener el Waag más impresionante con esos restos delante de ellos. Sin embargo, Lin Feng, el grandullón más imponente y líder de los pieles verdes, seguía sin moverse. Simplemente sonreía, mostrando los colmillos, y miraba fijamente a Darkseid, que tenía delante. En ese momento, Kalibak, al borde de la muerte, también pareció presentir algo. Luchó por girar su cuello ya carbonizado, y con cada giro, el dolor en su cuerpo se intensificaba. Pero ni siquiera eso pudo detenerlo. Quería girar la cabeza para comprobar si era como él pensaba. Finalmente, Kalibak logró girar la cabeza. Aunque solo el propio Kalibak podía sentir el dolor que ello implicaba. Pero en ese momento, Kalibak sintió que ya no importaba. Porque vio a su padre, vio al gobernante de Apokolips. El ser supremo, Darkseid, había llegado. Y tras él, encabezaba un numeroso grupo de la élite de Apokolips. Kalibak sintió que su venganza y su humillación
podría ser aniquilado por los soldados de élite que trajo su padre, porque ninguna raza, ningún individuo fuerte, ninguna cosa, podría detener al ejército de élite liderado por su padre Darkseid, absolutamente no. Padre, yo, lo siento, jadeando, te he decepcionado. Kalibak se obligó directamente a sí mismo a evitar que su conciencia se disipara demasiado rápido. Entonces, él y su padre Darkseid, soportando el intenso dolor en todo su cuerpo, se disculparon temblando. Parecía querer suplicar a su padre que perdonara la humillación que le había infligido. Y para que su padre Darkseid lo vengara, y al mismo tiempo, también existía la intención de que su padre Darkseid lo salvara. Después de todo, Kalibak iba a morir muy pronto si no recibía tratamiento a tiempo. Pero lo que Kalibak había imaginado no se hizo realidad. La realidad parecía ser distinta a lo que había imaginado. Darkseid lo miró fijamente con una expresión como si viera a un animal, o a una herramienta desechable, observándolo con desprecio. No soy tu padre, no me llames padre. Deshazte de esta vergüenza, Apocalypse no necesita semejante basura. Cuando Darkseid vio que Kalibak lo llamaba padre de nuevo, su expresión cambió instantáneamente, se enfureció y rugió a Kalibak. Entonces, con una expresión de incredulidad y abatimiento en el rostro de Kalibak, Darkseid habló lentamente con Mantis, que estaba a su lado. Luego, levantó lentamente la cabeza y comenzó a mirar a Lin Fen, que estaba en el centro de los orcos pieles verdes, justo enfrente de él. Y Mantis, después de escuchar lo que Darkseid dijo, asintió sin dudarlo, y entonces, caminó rápidamente frente a Kalibak. Mantis no dijo ni una palabra, ni emitió sonido alguno. Se limitó a mirar con desdén el Kalibak, ahora carbonizado, que tenía delante. Entonces, Mantis apuntó a la cabeza de Kalibak y lentamente levantó su enorme puño, y el agonizante Kalibak parecía querer decir algo al ver esta escena, pero descubrió que no podía articular ni una sola palabra. Había perdido todas sus fuerzas por no haber recibido tratamiento a tiempo. Su conciencia estaba a punto de desvanecerse, igual que la de Steppenwolf antes que él. Auge. PFFT. Mantis lanzó un puñetazo, y en un instante, la cabeza de Kalibak explotó por el impacto del enorme puño de Mantis. La sangre salpicó, cubriendo el rostro de Mantis. Sin embargo, a Mantis no le importaba nada de eso. Simplemente le estrechó la mano. Se sacudió toda la sangre de la mano y luego caminó lentamente de regreso detrás de su amo Darkseid, como si nada hubiera pasado. Y los demás, al ver morir a Kalibak directamente a manos de Mantis, no tuvieron pensamiento alguno, como si la muerte de Kalibak no les importara en absoluto. Para ellos, no era más que un asunto insignificante y trivial, o simplemente la muerte del animal más humilde. Toda su atención estaba ahora puesta en la densa marea verde que tenían delante. Con el paso del tiempo, también aumentó el número de parademonios y diversas armas y máquinas de guerra que salían del portal abierto por Darkseid. Los pieles verdes también reprimieron por la fuerza el impulso de matar que tenían en sus corazones, y la excitación de querer lanzar una gran al ver cómo más y más de esas cosas molestas salían del portal frente a ellos, los pieles verdes se excitaban cada vez más. Pero aún esperaban la orden del orco piel verde más formidable. Lin Fen y Darkseid se miraron fijamente, sin mover un ápice la mirada el uno del otro. Dado que Darkseid, ese maldito, había sacado a relucir tantos secuaces, él tampoco podía quedarse atrás. Entonces, la mente de Lin Fen se agitó, y en ese instante, una gran cantidad de enormes portales verdes aparecieron de nuevo a su lado y en muchos lugares a su alrededor. Esta vez, Lin Fen no se limitaba a sacar a unos cuantos seres de piel verde despreciables como antes. Lo que iba a sacar ahora eran élites. Eran, maldita sea, las élites de las élites. Pum. 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 Del portal verde junto a Lin Fen, emergió lentamente un gran orco verde de 10 metros de altura. Este gran orco verde tenía instalado un dispositivo rojo similar al de un cíclope sobre un ojo. Iba revestido con una servoarmadura orca, con una enorme garra de energía orca en una mano y un enorme cañón rotatorio orco en la otra, con un aspecto aterrador. Y detrás de él, un grupo de grandes orcos de piel verde, de al menos 5 metros de altura, le seguían, y muchos de ellos eran aún más altos, llegando un buen número a medir 6 metros o más. Capítulo 148 Apariencia, parte 4. Los orcos grandes de piel verde armaron un gran alboroto, y desde los otros portales, grupos de orcos grandes de piel verde aparecieron uno tras otro. Cada uno de ellos medía una media de más de 4 metros de altura y estaban equipados con diversos tipos de armas de guerra. O quizás fueron algunas cosas extrañas las que les daban un aspecto extremadamente poderoso.
El líder de los orcos verdes grandes de ojos rojos era Lan Shua, el gran mech-orco que anteriormente había estado ocupado construyendo gigantescos gargants, megalitos orcos y diversas armas y equipos orcos en Marte. En ese momento, Lan Shua también estaba muy emocionado, porque finalmente podría tener un buen AAG. Llevaba tanto tiempo construyendo armas, equipos y gargants en Marte que estaba a punto de estallar, y Lin Feng nunca le había permitido AAG. Haciendo que toda su vida orca pareciera insignificante. Lo mismo ocurría con los otros impresionantes orcos de piel verde de Marte. Al fin y al cabo, las obras del infierno estaban bien. Esas cosas bastardas podían luchar contra los pieles rojas en el infierno todos los días. Pero estos grandullones orcos de piel verde en Marte estaban a punto de asfixiarse. No había nada en Marte, así que ni siquiera podían luchar aunque quisieran. Solo podían ensarzarse en pequeñas peleas entre ellos, no en grandes altercados. De lo contrario, Lin Feng habría cortado a esas bastardas en una docena o 20 pedazos y se las habría dado de comer a los Jumpers. Jefe. Lo extrañé muchísimo. En cuanto Lan Shua apareció y vio a Lin Feng, inmediatamente corrió hacia él y gritó emocionado, mostrándolo emocionado, feliz y ¡ah! Que estaba. Maldito seas, ¿no me echas de menos? ¿Quieres gritar ¡ah! Lin Feng comprendió perfectamente las intenciones de Lan Shua y le habló sin piedad. Jejeje, jefe, usted sí que me entiende. Al oír esto, Lan Shua se detuvo inmediatamente, se rascó la cabeza con torpeza y le sonrió tímidamente a Lin Feng, aparentemente usando su expresión para ocultar su vergüenza. Ese maldito diente verde también regresó recuperado de sus heridas. Las que le infligió Scarfa se habían sanado casi por completo, aunque aún quedaban algunos cortes superficiales. No se había recuperado del todo, pero eso no afectó al corazón emocionado de Diente Verde, que anhelaba un AAG. Lin Feng también vio a Diente Verde, ese bastardo, pero no dijo nada. Esta vez, Lin Feng invocó a más de 10 millones de skins verdes. Y todos ellos eran los más impresionantes y geniales orcos pieles verdes. Eran la élite de la élite, verdaderamente aptos para una gran AAG. Este pequeño y remoto pueblo ya no podía albergar a tantas criaturas orcas piel verdes. Decenas de millones de orcas piel verdes se amontonaban en este pueblo no tan grande. Hasta donde alcanzaba la vista, se extendían densas masas de criaturas orcas piel verdes. La enorme cantidad de estas pieles verdes era tan grande que ya no podían contenerse dentro de un radio de una docena de kilómetros. Incluso decenas de kilómetros alrededor de la ciudad estaban completamente cubiertos por densas masas de pieles verdes. Los parademonios que surgían del portal detrás de Darkseid también alcanzaban varios cientos de miles, y su número seguía aumentando. Sin embargo, en comparación con la casi interminable cantidad de skins verdes de Lin Feng, el ejército de Darkseid parecía extremadamente pequeño en número. Los parademonios que Kalibak y Steppenwolf habían traído anteriormente estaban en su mayoría muertos o heridos, y quedaban muy pocos. Sin embargo, después de que esos parademonios sintieron el aura de su amo descendiendo sobre este mundo, se precipitaron inmediatamente hacia él. No les importaba cuántos pieles verdes los persiguieran por detrás. Solo querían regresar al lado de su amo y seguir luchando por él. La consecuencia de hacerlo fue que las cosas de piel verde, que originalmente querían jugar con estas cosas demonoides, al ver a esas criaturas demoníacas lisiadas intentando escapar y corriendo hacia su amo Darkseid, inmediatamente tomaron sus armas de largo alcance y desataron una lluvia de fuego indiscriminado sobre esos parademonios. Y esas criaturas demoníacas, como era de esperar, sufrieron aún más bajas. A su supuesto amo, Darkseid, no le importaba en absoluto la vida o la muerte de esos parademonios que se abalanzaban sobre él, como si esos restos no fueran sus subordinados. Lin Feng y Darkseid no intercambiaron palabras, simplemente se miraron fijamente, sin decir nada, hasta que los skins verdes se reunieron rápidamente. Lin Feng también se movió directamente, alzando su enorme cabeza. Miró al cielo donde ya había salido el sol, y el resplandor del atardecer iluminaba a Lin Feng y a todos los de piel verde. Les devolvió a sus cuerpos verdes originales un color verde con un toque de amarillo dorado. Parecía estar anunciando al mundo un gran festín de sangre. ¡Waag! Lin Feng rugió y lanzó un ¡waag! Hacia el cielo, despertando las emociones más profundas, alegres y placenteras en todas las criaturas de piel verde. ¡Waag! Liderados por Lan Shua y los otros poderosos orcos grandes de piel verde, todas las criaturas de piel verde inmediatamente lanzaron un ¡waag! Al unísono. Este aterrador ¡waag!
Fue tan fuerte, tan impactante, que pareció resonar a cientos de kilómetros a la redonda. Y las diversas y extrañas armas de guerra de los titanes orcos y los orcos pieles verdes también disparaban continuamente hacia el cielo, dando rienda suelta a sus emociones exaltadas. El aterrador campo de energía verde Waag, que se extendía desde Lin Fen como su centro, se fortalecía constantemente. Y todos los seres de piel verde presentes parecían volverse cada vez más robustos y altos debido a este campo de energía Waag. Intensamente verde y en constante fortalecimiento. Aunque no era tan obvio, aún se podía observar que la altura y la robustez física de estas pieles verdes parecían haber aumentado ligeramente. Esto bastó para demostrar cuánto deseaban estas criaturas orcas pieles verdes lanzarse a la Waag. En ese momento, y los parademonios de Darkseid quedaron claramente sorprendidos por el repentino poder de fuego de estos seres de piel verde. Apretaron con fuerza las armas que tenían en las manos. Por supuesto, este susto no se debía a un miedo real en el sentido literal, sino más bien a que estos parademonios temían que esas malditas pieles verdes dañaran repentinamente a su amo, Darkseid. No era porque estos parademonios tuvieran miedo de estos pieles verdes. Capítulo 149 Apariencia, parte 5. Incluso en ese momento, los parademonios y los miembros del Escuadrón Furias se mantenían muy vigilantes ante esos locos pieles verdes. Sin embargo, Darkseid no había dado la orden. Aún no les había ordenado atacar a esos pieles verdes. Darkseid estaba esperando, estaba observando. Y el Dr. Chaos, Mantis, la Abuela Bondad y otros subordinados de élite detrás de Darkseid observaban con calma todo lo que sucedía, aparentemente sin tomar en serio a esos locos pieles verdes. Al ver que su amo Darkseid no les había dado órdenes, estos parademonios y los miembros del Escuadrón Furias tampoco prestaron atención a los locos pieles verdes. Si Darkseid no diera una orden, no actuarían precipitadamente. Pero los pieles verdes del bando de Lin Fen ya no pudieron soportarlo, y Lin Fen incluso pudo sentir las emociones de Waag desenfrenadamente excitadas en los corazones de los pieles verdes que estaban detrás de él sin necesidad de utilizar el campo de energía Waag. Así, Lin Fen dejó de hacer que esos locos pieles verdes sufrieran la impotencia de querer gritar Waag. Pero no poder hacerlo. Cárgame. Lin Fen se enfrentó a Darkseid y rugió en su dirección. Y los pieles verdes que rodeaban a Lin Fen, al oír a Lin Fen dar la orden definitiva de Waag. Waag. Gritó emocionado de nuevo, y luego lanzó una carga extrema hacia Darkseid. En ese instante, Darkseid también levantó directamente una de sus manos, con la palma ligeramente horizontal. Hizo una señal a los parademonios, a los miembros del Escuadrón Furias, al Dr. Caos y a la Abuela Bondad que estaban detrás de él. Les ordenó lanzar un contraataque contra los pieles verdes que se abalanzaban sobre ellos. Aunque en ese momento el número total de fuerzas que respaldaban a Darkseid era de tan solo unos cientos de miles. Darkseid y sus subordinados de élite no creían que perderían esta batalla contra estas razas bárbaras. Y los guerreros que recibieron la orden de Darkseid también comenzaron a cargar con entusiasmo contra los pieles verdes. Sin embargo, Darkseid seguía sin tomar ninguna medida en ese momento, y Lin Fen permanecía igual, observando atentamente al otro lado desde el centro de ambas formaciones. Pero los pieles verdes bajo el mando de Lin Fen no mostrarían piedad. El Mao He King Kong que había herido gravemente a Kalibak anteriormente ahora cargaba al frente. Todos los chicos y pieles verdes dentro del Mao He King Kong gritaron emocionados. ¡Waag! Liderar la carga siempre era lo más emocionante para estos pieles verdes. Y el jefe de la Waag de los orcos pieles verdes en Mordkong también rugió con fuerza a través del canal orco hacia todos los pieles verdes en Mordkong. Bastardos, luchen por mí. Estamos al frente. Debemos librar la batalla más épica, feroz, impresionante y brutal por nuestro increíble hermano Lin. ¿Ves esa cosa increíblemente genial en el centro, rodeada de esos otros desechos miserables? Mata a esa maldita criatura. Te recompensaré con un montón de dientes enormes y un montón de cosas increíbles que vuelan y gritan Waag. Presume de todos los deliciosos squeaks que quieras. Bebe toda la cerveza de hongos que quieras. Mientras mates a esa criatura tan genial y temible, podrás hacer lo que quieras. El jefe de la Waag de los orcos pieles verdes, On Mordkong, también animó ruidosamente a sus pieles verdes subordinados. Waag. Y las miserables criaturas de piel verde de Mordkong, al oír a su jefe de la Waag. Palabras de ánimo increíbles. También exclamaron con entusiasmo. Waag. Posteriormente, estos restos accionaron frenéticamente todas las armas del Mao He King Kong.
Estas miserables criaturas de piel verde deseaban poder apoderarse de las armas del Gord Kong, al que habían bombardeado previamente, e instalarlas todas en su Mao Ge King Kong. Querían hacer que su Mao Ge King Kong fuera aún más suave e impresionante, para poder lidiar más fácilmente con la cosa de camarón de piel negra más impresionante y ruda que tenían enfrente. Bajo la frenética operación de los locos pieles verdes en Mord Kong, el Mao Ge King Kong, esta bestia de guerra, fue activado rápidamente. Varias armas de las garras de Mao Ge apuntaban a Darkseid a lo lejos, y el megacañón modificado ya se había cargado a su máxima capacidad. Ese aterrador rayo de electroplasma azul. Su poder, una vez más demostrado, fue deslumbrante incluso bajo el sol poniente. Y las armas ocultas en Mord Kong, originalmente escondidas por esas miserables criaturas de piel verde. Armas que ni siquiera el jefe de la WAAG de los orcos pieles verdes en Mord Kong conocía. Todos fueron traídos por estas miserables criaturas de piel verde, únicamente para eliminar de un solo golpe a esta aterradora y temible criatura camarón de piel negra. Sin embargo, tal vez estas miserables criaturas de piel verde de Mord Kong no vivan para ver la muerte de Darkseid. Puede que aún no se den cuenta de la enorme disparidad de poder que existe entre ellos y el bando de Darkseid. ¡Wah! Estas miserables criaturas de piel verde de Mord Kong gritaron, vociferaron y rugieron frenéticamente a Darkseid en la distancia. ¡Sas, sas, sas! Retumbar, retumbar, retumbar. Zumbido, zumbido, zumbido. Auge. Inmediatamente después de que esas miserables criaturas de piel verde gritaran ¡Wah! A todo pulmón, el megacañón modificado del Mao Ge King Kong disparó su aterrador rayo electroplasmático de máxima potencia. Y diversas armas extrañas, numerosas armas ocultas y varios cohetes impresionantes en las garras de Mao Ge, en el King Kong de Mao Ge, fueron disparados continuamente hacia Darkseid. Capítulo 150 Apariencia, parte 6. Esa aterradora potencia de fuego parecía capaz de engullir todo lo que tuviera delante. Ese único y aterrador rayo electroiónico azul de máxima potencia parecía capaz de destruir por completo todo a su paso. Sin embargo, todo esto no era más que la ingenua fantasía de esas miserables criaturas de piel verde. En realidad, el aterrador rayo electroiónico azul disparado por el megacañón modificado, inmediatamente después de ser lanzado, solo duró un segundo y voló por el aire durante un segundo. Tras engullir a las criaturas demonoides que tenía delante, se vio una sombra que bloqueó rápidamente el aterrador rayo electroiónico azul. Entonces, el aterrador rayo electroiónico azul se disparó directamente hacia esa sombra. Sin embargo, cuando el aterrador rayo electroiónico azul tocó la sombra que apareció repentinamente, no pudo avanzar ni media pulgada. Era como si estuviera completamente fijo en su lugar. Además, el aterrador as electroiónico azul parecía haber sido absorbido directamente por esa sombra. O quizás, fue completamente inútil dispararle a esa sombra. Y así, esa sombra absorbió por completo el aterrador rayo electroiónico azul. Esa sombra se teletransportó instantáneamente con una velocidad aterradora y completamente invisible, al frente de cada ráfaga de fuego dirigida hacia Darkseid. Bloqueó fácilmente ese aterrador poder de fuego, como si ese aterrador poder de fuego fuera completamente inútil contra la sombra. Sin embargo, la sombra ignoró por completo la potencia de fuego que no estaba dirigida a Darkseid, sin prestarle la menor atención. Esto les permitió abalanzarse libremente sobre el igualmente denso enjambre de parademonios, provocando oleada tras oleada de explosiones aterradoras. Llevaban consigo los fragmentos de carne y extremidades de esas criaturas demoníacas. Luego, se convirtieron rápidamente en cenizas. Y, de hecho, era cierto. Porque la sombra que ayudó a Darkseid a bloquear toda la potencia de fuego fue Mantis. Y Mantis también posee la aterradora habilidad de ser completamente inmune a los ataques físicos, y la capacidad de absorber diversas formas de ataques de energía. Y absorber el aterrador rayo electroiónico azul disparado contra Mord Kong, una nimiedad. Para la poderosa Mantis, fue completamente sencillo. Y Mantis no solo es capaz de absorber estas energías aterradoras, también puede almacenar estas energías aterradoras dentro de su cuerpo. Entonces, cuando Mantis quiera devolver esas energías aterradoras, podrá liberarlas a voluntad, destruyendo a todos los enemigos que bloqueen su camino. Y Mantis, en ese momento, tampoco se contuvo, aterrizando suavemente en el suelo. Su cuerpo estalló repentinamente con una deslumbrante luz azul, y ese era precisamente el aterrador rayo electroiónico azul que Mantis acababa de absorber, disparado por el megacañón modificado del hermano Mao. Y esos miserables orcos pieles verdes de Mord Kong, y su jefe de la WAAG. Pieles verdes.
Al ver a esa repugnante criatura verde, Mantis, absorber directamente el aterrador rayo electroiónico azul que habían disparado. También se mostraron muy sorprendidos, mirando fijamente al bicho verde en la distancia. No sabían si debían alabarlo como alguien asombroso, tenaz y o maldecirlo. ¿De verdad estás jugando así, maldito imbécil? Esa era el arma más poderosa de Mordcom. Acaba de ser derribado por esa maldita cosa verde. Esto fue una gran falta de respeto hacia ellos. Estas miserables criaturas de piel verde permanecieron completamente imperturbables, y bajo el mando de su jefe orco piel verde Waag. Lanzaron de nuevo un ataque contra Darkseid. Sin embargo, todavía había muchas criaturas miserables de piel verde que ahora no querían molestarse en absoluto con esa cosa de camarón de piel negra. Habían descubierto una nueva cosa verde digna de su Waag. Así que ahora, más de la mitad de las miserables criaturas de piel verde de Mordcom estaban atacando a esa cosa insectoide verde, Mantis, en lugar de atacar al Darkseid original. Sin embargo, esa era también la naturaleza de estas miserables criaturas de piel verde, completamente inofensivas. Pero Mantis ya no les daría ninguna oportunidad a esas miserables criaturas de piel verde de Mordcom. El deslumbrante rayo de luz azul surgió instantáneamente del cuerpo de Mantis. Su potencia era exactamente la misma que la del aterrador rayo electroiónico azul que acababan de disparar los pieles verdes en Mordcom. El aterrador rayo electroiónico azul que salió disparado del cuerpo de Mantis ahora regresaba directamente a Mordcom. Todo lo que se encontraba en la trayectoria de ese aterrador rayo electroiónico azul se convertía directamente en cenizas. Y esas miserables criaturas de piel verde de Mordcom, en ese momento, también miraban fijamente el aterrador rayo de luz azul que salía disparado del cuerpo de Mantis y se precipitaba hacia ellos. Y no sabían qué hacer en ese momento, porque aquello era simplemente demasiado increíble. Y su jefe de la Waag de los orcos pieles verdes, Mordcom, en ese momento, pronunció exactamente las mismas palabras que el jefe de la Waag de los orcos pieles verdes, Mordcom, anteriormente.